y sean bienvenidos todos y todas. Amén. Vamos a probar cómo está el audio en cuanto nomás alguien se conecte, que nos puedan indicar si se escucha el audio. Estamos en el auxiliar 3. Sí. Ok. Espero en el Señor que todo salga bien. Bienvenidos, hermanos, todos y todas. Qué bonito que podamos estar aquí, ¿verdad? Ayer estuvimos en un gran evento aquí. Qué bueno, la gente prácticamente en un 99% cumplieron venir. Fue excelente. Entonces, con la ayuda del Señor siempre vamos a salir en victoria, ¿verdad que sí? Y le voy a decir esto, no es parte del mensaje que voy a entregarle en esta mañana. Le voy a decir esto, hay momentos en la vida que aunque el Señor está con nosotros, eso no significa que todas las cosas van a salir bien. Hay cosas que no nos van a salir bien, pero la palabra del Señor se anticipa ante cualquier crisis, adversidad o situaciones contrarias que vivamos, diciendo que si amamos al Señor, no importa lo que suceda, pues todo lo que pasa, dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes sí? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Así que yo no me preocupo tener un problema, una X adversidad. A mí no me preocupa eso. Las pruebas a mí no me preocupan. Las tentaciones tampoco me desvelan. No hay ningún problema por ello, porque al final de cuentas soy yo quien cedo, si digo sí o si digo no a las tentaciones. Soy yo quien digo sí o no a las pruebas, a las dificultades. Yo sé que en medio de las crisis el Señor está para extendernos su mano. Y a pesar, escuche esto, y a pesar de que estemos pasando por algún momento de dificultad, el Señor está ahí para darnos fuerza y sacarnos adelante. Gloria al Señor. Yo estaba compartiendo el día jueves, si no me equivoco, una palabra que el Señor me bendijo mucho al leerla en Isaías 43, el verso 1 y 2, y donde el Señor promete y dice que cuando pases por las aguas, estas no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Pero existe una razón, y es que dice, porque yo te redimí. ¿Me está oyendo? Usted lo puede buscar en algún momento, Isaías 43, verso 1 y 2. A mí me encanta cómo el Señor nos bendice tanto, aún en medio de las dificultades. Yo cuando no tengo dinero, ¿afecta? Sí afecta. ¿A quién no le va a afectar no tener dinero? El dinero se ocupa para todo. Pero yo sé que cuando me falta algo, Dios puede hacer para que ocurra también una provisión de parte del Señor. Así que no hay por qué estar lloriqueando ni lamentándose. El Señor es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor, Él está dispuesto a bendecirnos, Él está dispuesto a sacarnos adelante. Amén. Así que le estamos preguntando a alguien si está conectado. ¿Está bien el audio? Excelente, entonces estamos bien. Ok, bendito sea el Señor para siempre. Amén, alguien diga amén. Estoy interesado en entregarle a usted una enseñanza. Me recuerdo que alguien me dijo en una ocasión, eso me pone los pelos de punta. Venía conversando con alguien un día de esto
Digo alguien porque no sé quién es, el chofer de un taxi. Y me decía, amigo, me dice, para mí ya todas las cosas están cumplidas. Esta afirmación de él al cumplimiento profético de la palabra de Dios se debió a que le dije que de acuerdo a la palabra del Señor, en el final de los tiempos, estos serían acortados por causa de los escogidos. Usted y yo sabemos, y si no lo sabía, sépalo, los escogidos de Dios son el pueblo de Israel. El pueblo que Él sacó, como lo dice en la Escritura Sagrada, de los lomos de Abraham. De ahí vienen. Abraham, Dios por su gracia decidió sacarlo de Ur de los Caldeos, de una familia pagana. Decide sacarlo de allí, lo llama y Abraham cree. Usted puede ver la historia en Génesis capítulo 12 en adelante, todo lo que se relaciona con lo que Dios trató con Abraham. Pero Dios lo saca de ahí a Abraham y le extiende una promesa. Escúcheme esto, por favor. Se la reitera a su hijo Isaac, luego lo corrobora nuevamente con su nieto Jacob, y de Jacob vinieron los 12 príncipes de Israel, las 12 tribus de Israel, y de ahí se multiplicó el pueblo, al grado que cuando ellos llegan a Egipto y permanecen ahí por 430 años según la historia sacra, Dios los saca de ahí con mano poderosa de la esclavitud que tenían ellos. Habían agravado la servidumbre sobre ellos, pero Dios los saca de ahí para llevarlos a la tierra que Él les había prometido desde los días de Abraham. Párenle mente a esto, por favor. Ese pueblo que Dios sacó de Egipto, porque se multiplicaron en Egipto, y lo lleva a la tierra que era de los cananeos, la costa este del Mediterráneo, y destruye a esos pueblos para establecer a su pueblo ahí. Ese pueblo, Israel, es el pueblo selecto, es el pueblo escogido. A ellos les dijo, serán una nación santa, real sacerdocio, mi especial tesoro. Entonces, cuando la Escritura dice que por causa de los escogidos los tiempos finales serían reducidos, acortados, yo traigo esa plática con ese caballero en el taxi y le digo, ahora uno tarda más en recostarse cuando ya está el día. Se dice que con el desastre natural que hubo en Indonesia y que afectó, no sé si fue hasta parte de la franja de Sudamérica, se dice que la tierra tuvo un pequeño movimiento, supuestamente, digo esto porque no lo he investigado eso fue hace años. Y entonces eso hizo, en ese pequeño movimiento que hubo terremotos por diferentes lugares, fueron seguidos de repente en una nación, de repente en la otra y de repente en la otra, por ese mínimo movimiento que sufrió después de un tsunami y de un gran terremoto, luego la erupción de un gran volcán que supuestamente al activarse ese se pueden activar volcanes por todas partes del mundo. No entiendo cómo, yo no entiendo eso. Pero eso es lo que leí en las noticias, eso fue lo que sacaron en los medios noticiosos. Escúcheme esto, la tierra sufrió un pequeño movimiento y eso, dijo un experto, un científico que estudió por 10 años el comportamiento desde que sale el sol y hasta que se pone, y estuvo midiendo por 10 años. ¿Y sabe qué descubrió? A mí no me lo crea, no es investigación mía, no conozco nada de eso, pero yo lo leí. Dice que estamos viviendo 16 horas, nada más.
ya no estamos viviendo 24 horas. Es increíble cómo eso va afectándolo tanto al grado que yo he visto gente que hace poco le miré joven y ahora ya están viejos. Porque el cuerpo no está reposando lo que necesita. Pero esto, ¿por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque el Señor Jesucristo dijo que estos tiempos angustiosos que estarían viviéndose en el mundo serían tiempos acortados por causa de los escogidos. ¿Me está oyendo? Por causa de los escogidos. Y a mí me llama la atención entonces que el Señor tiene tanto cuidado de los que Él ha escogido, que decide acortar los tiempos, y esto para mí con una sola razón. Esto ya es el concepto que yo tengo de esa acción divina. Es porque Dios no quiere que se pierdan aquellos que Él escogió. Se lo voy a volver a decir. Él no quiere que se pierda aquellos que Él redimió. Yo he visto durante años gente que viene a la iglesia, gente que se va de la iglesia, gente que estuvo un tiempo, que alababa, que glorificaba, que danzaba, que colaboraba económicamente, que evangelizaba, que ayunaba, y de repente ya no están, y te das cuenta que están en una cantina, te das cuenta que andan con una prostituta o con una amante, y así ocurre también en algunas mujeres. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Que la iglesia está en un grave peligro. La iglesia, aún los escogidos de Dios, Israel, están en un gran peligro. Y yo quiero exponerle, por causa de ese gran peligro en el que está el pueblo escogido de Dios y la iglesia que Él ha redimido por el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo ha redimido su alma, ha redimido mi alma, ¿me está entendiendo? Su alma ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. El precio pagado por nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Es un precio demasiado alto. Y entonces nosotros hemos sido redimidos con la propia muerte del Señor. ¿Usted cree que Dios quiere que se pierdan los que Él ha redimido? Si fue su Hijo quien murió por nosotros, si fue su Hijo quien entregó su vida, si fue su Hijo quien llevó todos los sufrimientos que podía tener la humanidad con tal de salvarla. Es más, el libro de Hebreos, cuando usted lee en el capítulo 12, en los primeros versículos, usted va a encontrar que dice que al Señor, por el gozo que fue puesto delante de Él, no le importó ir a la cruz, menospreció el oprobio, no le paró mente a la muerte, no le paró mente al sacrificio. Por causa del gozo puesto delante de Él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Usted va al Antiguo Testamento en Isaías 53 y dice que cuando Él pusiera su vida en expiación por el pecado, Él miraría linaje, miraría descendencia, salvos de todo el mundo, una multitud, como lo revela Apocalipsis, que nadie puede contar. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces vea usted, por favor, qué es lo que está pasando en este momento y de lo que le quiero advertir brevemente. Hoy, de hecho, voy a disertar brevemente sobre esto que le voy a exponer. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2,
El apóstol Pablo, que es nuestro perito arquitecto del cristianismo, hablo del perito arquitecto del cristianismo para el mundo gentil. Así lo dice la Escritura. Dice en segundo de Tesalonicenses, digo, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a dejarlo ahí solo como base de lo que voy a exponerle en este momento. Yo estoy hablando por qué los tiempos están siendo acortados. Les dije que el Señor habla en su palabra que por causa de los escogidos, esos días, estos de los que habla el apóstol Pablo, serían acortados. Pero en ese pastel, ahorita me acordé, Miguel, de tus palabras, de todo ese pastel, se me había olvidado decir, hermano Miguel es un guatemalteco casado con una nicaragüense y él está trabajando por acá. Ya estamos queriendo trabajar y nos está visitando, está queriendo congregarse aquí. Gracias, Miguel, por estar aquí, bienvenido. Me acordé de tus palabras, del pastel, porque hay un pastel que estamos ofreciendo, Miguel y yo. Si alguien quiere saber, nos pregunta después, ¿verdad, Miguel? A ver si agarra un pedacito a alguien, ¿verdad? Entonces yo digo, de todo ese pastel, es decir, esa promesa que Dios hace por causa de su pueblo, de que los días estos días finales serían acortados, dice, escuche esto, aquí el apóstol Pablo, que es porque algunos apostatarían. Iba a venir la apostasía. Cuando yo leo al apóstol Pablo que dice, algunos apostatarán de la fe, cuando le dice a Timoteo esas palabras, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Bueno, sencillo. ¿Por qué iban a apostatar? Apostatar. Está en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Estamos hablando de apartarse de la fe. Y en esta congregación he expuesto sobre el tema hasta la saciedad. En esta congregación he hablado por años, dando a conocer el concepto teológico de apostatar, porque la palabra apostasía, de acuerdo al diccionario griego-español, es apartarse. Obviamente, cuando hablamos de apartarse y tenemos una escritura sagrada en nuestras manos, tenemos una enseñanza apostólica, y esto nos está refiriendo entonces a la fe, nos está refiriendo a la espiritualidad, nos está refiriendo a la doctrina. Nada menos que tenemos que interpretar que se apartarían de la fe. Me explico, ¿verdad? Entonces, yo considero que el hecho que Dios acorte los tiempos finales es para que no nos apartemos, de la fe,
para que no nos apartemos del camino del Señor. Todos nosotros, creo yo, sin ánimo de ofender a nadie, todos nosotros tenemos más de alguna debilidad. A veces, por el tipo de carácter, por no tomar ese control, por ser muy temperamentales, por no valorar realmente la vida de otros, solo porque dijo algo, ya salimos todos trompudos, ya salimos todos molestos, y lo dijo por mí. Y yo siempre digo, pero ¿por quién lo voy a decir? Yo no le estoy predicando a la gente que no vino. Yo le estoy predicando a la gente que está aquí. Todo lo que yo digo desde aquí, desde este lugar, lo estoy diciendo por los que me están oyendo, y ahora también agarran su parte del pastel los que están conectados. Yo no estoy hablando por gente ausente, estoy hablándole a gente que está presente. Me explico, esto no es cuestión de chifletas, esto no es cuestión de indirecta, esto es directo. ¿Cuántas veces he venido diciendo, hasta cuándo voy a seguir hablando que dejen de fornicar, que dejen de adulterar, que dejen de mentir? ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo que busquen de Dios, que se santifiquen sus vidas? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe cuándo voy a dejar de decir eso? Le tengo buenas noticias. El día que se componga un montón de gente que yo sé que están así, ese día voy a decir, no, ya no puedo decir esto porque ya aquí todo el mundo está en regla. Entonces, en esta escritura que el apóstol Pablo le escribe tanto a la iglesia en Tesalónica y a Timoteo, que Timoteo por esos días estaba viajando mucho con el apóstol Pablo en la misión de establecer el cristianismo, de predicar el evangelio, de ganar gente para el Señor en toda Asia Menor. Más, se dice que Timoteo llegó a ser el pastor principal de la iglesia en la ciudad de Éfeso, uno de los primeros centros mundiales del cristianismo. Imagínense. Entonces le escribe a estos dos y a uno le dice, tiene que estar consciente de esto. Viene la apostasía. Diga conmigo, apostasía. Y le dice a Timoteo, algunos apostatarán de la fe. Y entonces, como el Señor que todo lo sabe, el Señor dice, estos tiempos tienen que ser acortados, porque si no los acortamos, entonces no solo habrán algunos, habrán muchos que se van a apartar. Y mire usted, fíjese usted, ¿cuántas veces el enemigo le ha tentado a apartarse del Señor? ¿Cuántas veces su mismo deseo carnal o su misma mentalidad, su propia voluntad, ha como querido apartar y dice, no, yo no sigo ahí, yo no sigo ahí porque ya no me conviene estar ahí, yo mejor me voy de esa iglesia, es que no me gusta cómo predica el pastor, y qué sé yo, cualquier tontera se pueden inventar para decir me voy. Hay quienes me han dicho, pastor, me quiero ir a otra iglesia. Con esto le damos una carta que se vaya tranquilo, en paz, y se vaya a congregar a otro lugar. Pero dice que para otra iglesia, y realmente no era eso, sino que de alguna manera se puso una máscara para hacer creer que era eso, pero no era eso. Personas que me dijeron a mí en cierto momento, pastor, voy a retirarme por un tiempo, no voy a seguir en el cargo que usted me tiene, cuando yo me sienta que estoy con más tiempo por mi trabajo, por mis estudios, por esto y por lo otro, entonces yo regreso. Y al tiempo
Bueno, sí, vamos a ver si es esto. Al poco tiempo me doy cuenta que no era el estudio, que no era el trabajo, sino que estaba con una amante. ¿Me están oyendo? El trabajo no te puede apartar de la iglesia donde estás echando raíces. No, el estudio tampoco. No te va a sacar de la iglesia donde has echado raíces, porque donde has echado raíces, amas ese lugar. Quieres estar ahí. Que el trabajo, fíjense que yo todavía justifico a alguien que me diga, pastor, la distancia, estoy muy retirado del templo. Yo le digo, es correcto, búsquese una iglesia más cerca. Se comprende eso. Pero yo tenía gente aquí, antes que los soltara, que venían desde el kilómetro 11, carretera Vieja León, desde el 7 Sur, desde Unidad de Propósito. Logré tener gente que venía hasta de Tipitapa. De todos lados. La distancia no era ningún problema. Me estoy dando a entender. Pero cuando el enemigo te logra sacar de la congregación donde has sido miembro, prepárate, que si te saca de ahí, simplemente te está llevando al terreno donde te puede destruir. Porque el enemigo, cuando estás en tu terreno, él no puede. Pero cuando te saca de ese círculo de protección, ese vallado de seguridad que Dios ha puesto, cuando te saca de ahí, entonces el enemigo te ve más vulnerable, más fácil, más débil, y en cualquier momento te va a tirar la estocada, el arponazo, te va a disparar y te va a matar. Hay gente que a mí me ha dicho, mire pastor, apenas me aparté de la iglesia, viera cómo he prosperado. Mi negocio ha salido adelante. Mi economía ha mejorado. Ah, sí. Qué bien por usted. Qué bien que puede tener el carro, la casa. Qué bonito. La señora está contenta porque tiene dinero. Los hijos están contentos porque les lleva a Barceló Montelimar, a San Juan del Sur, a centros turísticos, no sé, ¿verdad? Recreativos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se mira todo eso! Pero qué pesar, qué lástima, dignos de lástima, los que creen que por tener dinero están bien con Dios. Dignos de lástima, los que creen que porque se dan todos los gustos y placeres de este mundo, eso es suficiente. Hay un vacío en el alma nuestra, y conste que me estoy incluyendo. Hay un vacío en el espíritu nuestro. Eso no lo llena dinero, eso no lo llena intelecto, eso no lo llena posición social, eso no lo llena recreación. Ese espacio vacío solo lo llena Jesucristo. Nadie más puede llenar ese lugar. Pero algunos creyendo que eso es estar bien. Mire lo que está pasando en el mundo con gente que durante años estuvieron proclamando, anunciando, enseñando, aplicando, y a través de esa misma enseñanza exigiendo dinero y hablando de prosperidad y de esto y de lo otro. Yo soy una persona que me gusta que la gente prospera, porque a mí también me gusta prosperar. Pero el problema es no tener un equilibrio. El problema es no hacer un balance entre lo que es eterno y lo que es temporal. Todo lo que consigamos en este mundo es temporal, y así como viene se va. Pero lo eterno lo estamos descuidando, porque no tengo tiempo para congregarme, porque es que mi estudio, es que mi trabajo, es que mi negocio. Mire pastor, yo tengo que salir 5 de la mañana de mi casa y vengo 6:30, 7 de la noche. ¿Usted cree que yo tenga ganas de ir a un culto? Segurísimo, le entiendo. Usted no tiene ganas ni tan siquiera de estar sentado, ni acostado, ni de pie. Pero yo no estoy hablando de esas cosas efímeras de la vida. Estoy hablando de lo eterno.
Cuando nosotros no entendemos que lo eterno tiene una trascendencia en cuanto a valor se refiere, entonces lo material, lo efímero, lo pasajero nos esclaviza. Y eso nos está apartando, nos está desenfocando, nos está desviando. Hemos perdido el norte. Hemos agarrado los atajos, los senderos, en vez de ir por el camino correcto, ir por el camino seguro. El único camino a la eternidad, señores, señoras, se llama Jesucristo. ¿A dónde le vamos a ir a buscar? ¿Usted quiere tener dinero? Luche, trabaje, denle hasta donde más pueda. Pero si cambias a Dios por el dinero, eso se llama apostasía. Y ya va en la parte moral. Si te apartas de la iglesia por el trabajo, por el estudio, eso se llama apostasía eclesiástica. Si te apartas de tu fidelidad a Dios por venerar una imagen, por rendirle culto a las criaturas, eso no solo se llama apostasía espiritual, se llama también fornicación espiritual. Como cuando un hombre deja a su mujer y se va con otra, se tuvo que apartar de esta para unirse a la otra. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿O será que a las dos las podía tener al mismo tiempo? No. Aunque las tenga en la misma cama, solo puede estar con una en el momento. No puede tener a las dos en el mismo momento. Entonces tiene que apartarse de una para estar con la otra. En lo espiritual es así. Si te apartas de Dios, te vas a unir a alguien o a algo. Y eso es apostasía. Y el problema es de que hay quienes no lo han entendido. Han sido librados de las tentaciones porque Dios dice, no quiero que te apartes. Han sido librados de pruebas, pero de fuego. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo no quiero que esto te consuma y te destruya. Es más, te voy a decir esto, dice el Señor. Vendrá la prueba, vendrá la aflicción, vendrán los momentos difíciles, pero juntamente con la prueba, yo te voy a abrir una puerta para que salgas victorioso. Juntamente con la dificultad, ahí estará mi fuerza para fortalecerte y no caigas. Ahí Dios está fielmente. Aleluya. Y eso es lo que a mí particularmente me encanta de Dios. Él sabe que yo tengo debilidades. Él sabe que a mí me atraen ciertas cosas. Él sabe que con mi fuerza no podría hacer más. Entonces dice, como yo sé que tienes tus limitaciones y sé que te puedes apartar, entonces aquí está mi mano, porque de mi mano nadie te puede arrebatar. De mi mano nadie te va a arrancar. Aleluya. Y yo le tengo una noticia, pero buenísima, que en este momento cabe de todito lo que el Espíritu está poniendo en mi vida ahorita para darle. ¿Sabe? El apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos en Roma, les dice estas palabras: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hace una lista, usted lo puede ver en Romanos 8, puede leer desde el 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y dice que a los que Él llamó, Él los justificó, y a los que Él justificó, Él los glorificó. ¿Quién pues nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la espada, ni la persecución. Él hace una lista ahí y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces diga conmigo, nada me separa del amor de Dios. Usted y yo nos podemos separar del amor de Dios, pero el amor de Dios, Él no se va a separar nunca de nosotros. Nosotros podemos dejar a Dios. A ver si entiende eso, porque parece un cantinfleo eso. Nosotros nos apartamos del camino del Señor, pero el Señor sigue amándonos. Nada nos separa del amor de Dios.
Es posible que hayamos hecho un montón de perversidades, maldades, impiedades, pero Dios sigue amándonos. ¿Por qué? Porque mientras todos nosotros tenemos vida, tenemos la esperanza de restaurar nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra relación con Dios, volvernos a Dios. Entonces fíjense qué interesante. ¿Se apartó usted del Señor? ¿Dejó las cosas de Dios por cualquiera que sea la causa? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida para que haya menguado tanto espiritualmente? No importa lo que haya pasado, Dios te sigue amando. Dios me sigue amando. Es que la bondad de Dios es incomparable. ¿No es cierto? Nuestros hijos fallan y nos molestan, nos enojan, les castigamos y hacemos un montón de cosas. Pero si nuestros hijos vienen, perdóneme papi, perdóneme por lo que hice, ya nosotros nos derretimos, ¿verdad? Como mantequilla en el sartén, ¿no es cierto? Y esto que somos imperfectos, eso que tenemos debilidades, ¿cómo podemos dudar del amor de Dios entonces? Entonces yo le estoy diciendo a usted con esto, el peligro grande tanto para Israel como para la iglesia es que vendrían estos tiempos donde la apostasía agarraría fuerza. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: algunos apostatarán de la fe. Bendito Dios, porque dice algunos. ¿Me está oyendo? Porque si dijera muchos, ahí sí que es problema. Pero dice algunos. Usted ve que siempre es una minoría contadita los que se apartan del Señor. La mayoría permanece en la iglesia del Señor. Y dele gracias a Dios, porque sea que tenga la fuerza o sea que no la tenga, cualquiera sea su condición, su estado, hay un Dios amoroso, un Padre bueno, un Dios misericordioso, alguien que no quiere que te pierdas, alguien que te está dando la mano para que te levantes si te has caído, alguien que aumenta tu fuerza como la del búfalo, alguien que dice: por causa tuya, porque te redimí con la muerte de mi hijo, por causa de tu alma, voy a hacer que los tiempos se acorten. Y voy a concluir diciendo: ¿para qué acortar los tiempos? Todos los seres humanos ya debiéramos estar conscientes que el Señor Jesucristo ha prometido eternidad para los que creemos en Él. Se lo voy a volver a decir, por si crees que esto se trata de jugar a la religioncita, por si crees que esto se trata de jugar a ser católico o ser evangélico o ser testigo de Jehová o ser mormón o ser musulmán, hinduista, budista. No. En la palabra del Señor leemos que dice que el Señor nos ha dado a través de su Hijo vida eterna. Cuando leemos en 1 de Juan 5, versos 11 y 12, ahí claramente está establecido que esa vida eterna la tenemos asegurada en Jesucristo. Cuando leemos nosotros al apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, cuando lo leemos en Romanos 5, verso 1, vamos a entender que el Señor ha prometido darnos vida eterna. Jesucristo lo dijo en su tiempo, no solo una vez. Él no vino a morir para que luego nosotros nos perdamos en la condenación, sino que vino a morir para que vivamos eternamente y para siempre. Entonces escúcheme esto que le voy a decir. El Señor está acortando estos tiempos porque, como dije al inicio, no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Está en juego la eternidad de nosotros.
Porque si nosotros nos apartamos, aún de acuerdo a Ezequiel el profeta, dice que si el justo se apartare de sus obras de justicia para cometer impiedad, aún las primeras obras de justicia que hizo no le serán tomadas en cuenta. El alma que pecare va a morir, dice. No importa, usted arrancó bien, inició bien con la Biblia, con esto y con lo otro. Pastor, de aquí nadie me aparta. Pero la pregunta es, ¿cómo estás ahorita? 2 años, 5 años, 10 años, 15, 20 años después, ¿cómo estás? ¿Te quedaste jugando a la religioncita o realmente estás consciente que esto se trata de la vida eterna? No podemos jugar a la religión. El que murió en la cruz no fue jugando para que le hicieran un crucifijo. El que murió en la cruz lo hizo por los pecados de todita la humanidad, de todos nosotros. Así que mi recomendación pastoral: ¿se siente débil? Busque cómo fortalecer su relación con Dios. No se aparte del Señor. No sea mal agradecido. El que murió por usted no se merece que usted y yo nos apartemos. No se merece. La apostasía está, los tiempos cada día se están acortando más. Mire cuánta profecía cumplida. Ya prácticamente, como le decía a este caballero ese día, ya solo falta que se dé lo de la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón que está escrito en la Biblia. Ya solo falta eso. Pero aquí, antes que ocurra esa transformación que va a tener el mundo con esa guerra, donde va a morir mucha gente. Mire, ayer casualmente estaba una película, me llamó la atención. Yo no sabía de esa película, pero una hermana que estaba con nosotros allí en la casa dice, esa es una película de una oportunidad legal que da el gobierno para matar a toda la gente que anda en las calles en esas 12 horas, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y nadie es culpado por hacerlo. Es para purgar. Yo no sé cómo se llama esa película. Déjeme ver. Algo así como 12 horas para sobrevivir. Y comienzo a ver que mataban a todo el que andaba en las calles. Pero cuando ya se amaneció, sonó la alarma de que ya no. Mucha gente muerta, queriendo depurar, queriendo purgar, queriendo purificar la sociedad. Y yo me quedo. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con lo del Armagedón, lo de la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuántos millones de gente van a morir? Yo pienso que debemos pararle mente a esto, pero el Señor no quiere que nos perdamos. Cuando leo al apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero es que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué importante es. Entonces mi recomendación es: afírmese. Aquellas cosas que están ya por caerse, por morir, afírmela. Se debilitó, fortalézcase. Dejó de congregarse, congréguese. Dejó de leer, lea la Biblia. Dejó de orar, siga orando. Mantenga su fe viva, que en cualquier momento nuestro Redentor viene por nosotros. Denle aplausos al Señor en este día. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Que Dios bendiga grandemente su vida. Que Dios fortalezca cada una de nuestras vidas. Déjeme decirle que yo no dejo de orar por la iglesia. Aún la gente que se nos conecta y que nos hacen peticiones, siempre están en mi mente cuando estoy orando. Señor, no retengo el nombre de una persona que hizo una petición, pero aquí está, te la presento. No sé cómo se llama, el problema que me dijo es tal, pero Señor, te lo pongo en tus manos. Algunos de ustedes ni cuenta se dan que todos los días hay una intercesión pastoral por cada uno de ustedes en particular. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que ninguno de ustedes se aparte del Señor. Imagínense, y yo con tantos defectos y debilidades que tengo, con tantas imperfecciones que tengo, yo no quiero que ni uno solo se aparte. ¿Se imaginan su Señor? ¿Se imaginan su Padre? Él no quiere que nos apartemos. Y yo voy a invitarle a que se fortalezca. Si usted quiere reconciliar con el Señor, hágalo ahí donde está. Si alguna gente que está conectada quiere hacerlo, hágalo ahí donde está.
Cierre sus ojos y comience a orar al Señor. Si usted se quiere volver a Dios, hágalo. Vamos, no pierda la oportunidad. Fortalezca su fe en el Señor. Señor, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo sé que la apostasía profetizada en tu palabra, eso estaría marcando a las generaciones del futuro en cuanto a permanecer en ti, aún a tu mismo pueblo Israel, el escogido. Pero Señor, también nosotros, como tus hijos, redimidos por la sangre de Jesucristo, adoptados para ser hijos tuyos, porque pusiste el espíritu de tu Hijo en nosotros. Por ello también heredamos esa promesa. Y los tiempos se están acortando para que también nosotros no nos apartemos de ti. Y quiero rogarte por aquellos que en este momento oran para volverse a ti, Señor, para fortalecerse en ti, Señor. Oro por esta gente linda que a pesar de sus defectos y debilidades siguen congregándose, siguen escuchando la palabra. Aquellos que se conectaron siguen, Dios, recibiendo tu palabra. Oro por cada uno de ellos, sus necesidades, sus peticiones, sus problemas de salud, sus problemas familiares, económicos. La gente que se congrega en este santuario, oro por sus familias. Clamo a ti, Señor, por cada una de sus vidas y ruego que vengan nuevas fuerzas, que tu Santo Espíritu obre en sus vidas. Y muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad para poder entregar este mensaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Tome su lugar, por favor, tome su lugar. Ayer, cuando eran las 11:30 de la noche, yo todavía estaba despierto. Miré en mi celular que entró una señal de mensaje, lo tomé y miré que ya casi 1,500 personas habían visto la publicación de la transmisión de ayer. Imagínense, de diferentes partes del mundo reportándose y agradecidos con el Señor por lo que aquí pasó ayer. Así que les agradecemos a la gente, todavía estamos al aire, Josué, agradecemos a la gente que se conecta. No tenga pena, nos envía sus peticiones, nosotros estaremos orando y le agradecemos por haber estado conectado hoy. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima con ustedes.